Hola, ¿se escucha? Qué bueno verlos a todos y todas. Hoy día un poco más a resguardo del viento, que nos jugó una mala pasada. Yo ya tenía una idea de que hacer una presentación un poco así heroica contra el viento, pero esto de todas maneras es bastante más cómodo. Así que yo soy investigador, soy psicólogo clínico y junto con muchos colegas en el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad y en la Universidad Católica y en otras universidades también, nos ha preocupado y nos ocupa el tema de la depresión y el trastorno de personalidad. Ese es el trabajo concreto que nosotros hacemos día a día y particularmente nos interesa un trastorno de personalidad que es el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno que quizás es conocido por algunos, por algunas, pero no es tan conocido, por ejemplo, como la depresión o el abuso de sustancias o el trastorno afectivo bipolar. Es un trastorno que afecta a aproximadamente entre 2 y 5% de la población. Se inicia a los 12, 13 años, ya es claramente identificable. Y es un trastorno que con buena detección temprana tiene buen tratamiento y buen pronóstico, contrariamente a lo que se pensaba hace algún tiempo. La próxima diapositiva, por favor. La próxima. Entonces, nosotros hemos escrito sobre el trastorno de personalidad y una de las cosas que claramente nos ha preocupado y nos interesa entender mucho más es la siguiente estadística. La siguiente, por favor. Sin tratamiento, la expectativa de vida de las personas que tienen trastorno límite de personalidad es aproximadamente los 40 años, por muertes no vinculadas con el suicidio. ¿Sí? Otro tipo de problemas, principalmente problemas médicos, cardíacos y otro tipo de vulnerabilidades de la salud. ¿Y por qué ocurre esto? A nosotros nos interesa estudiar psicopatología básica, nos interesa desarrollar tratamientos, entender mejor cómo ayudar a las personas que tienen este trastorno. Y claramente esto es algo que nos preocupa mucho y queremos entender por qué ocurre esto y cómo poder, ojalá, mitigarlo. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las preguntas que nos hacemos, ok, si queremos entender por qué tenemos esta estadística tan preocupante, entendamos. Entonces lo que nosotros hacemos es medir a través de teléfonos celulares varias veces al día distintos componentes que caracterizan a estos problemas de la personalidad. ¿Sí? En particular, nosotros medimos, por ejemplo, la experiencia de emociones negativas y la intensidad, o sea, la variabilidad en emociones negativas y la intensidad de las mismas. En comparación con las personas que no tienen el trastorno, lo que observamos es que las personas con trastorno de personalidad límite tienen alta variabilidad en la emoción negativa y alta intensidad. ¿Sí? O sea, se caracteriza por un sufrimiento emocional intenso, mucho sufrimiento emocional, emociones desbordadas, incontrolables, que no se van, o van y vienen, pero que en el momento se sienten como que van a estar para siempre. La próxima. Lo otro que observamos es que típicamente, la mayor cantidad de las veces, la variabilidad en los afectos negativos de alta intensidad es precedida por experiencias de rechazo y abandono. ¿Sí? Esto no es como, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar, donde la variabilidad del ánimo tiene que ver con otros factores, por ejemplo, factores estacionales, disrupciones en el ciclo sueño-vigilia, las personas no durmieron. Tiene que ver, las experiencias de afectividad negativa intensa, intolerables, se activan secundariamente a experiencias de rechazo social, abandono, soledad. ¿Sí? No son secundarias, son un efecto de sentirme. Entonces, eso es lo que empieza, si vemos la próxima, una forma de entender este trastorno es que las personas sufren experiencias de rechazo interpersonal, ¿sí? y son tan dolorosas que mantienen una hipervigilancia a todas las señales del otro que me dicen aquí va a haber un abandono, incluso cuando eso no está, ¿sí? Sobreinterpretan algunas situaciones. Y esa experiencia de rechazo, de abandono, soledad interpersonal, activa un sufrimiento emocional extremadamente intenso. ¿Sí? Las personas que no tenemos trastorno de personalidad límite probablemente no podemos entender la intensidad y lo doloroso de esas emociones. Y este sufrimiento emocional intenso, a su vez,
puede llevar a descontrol conductual, como actividad suicida, como actividad autolesiva, y en el tiempo lleva a dificultades en la identidad. Baja claridad en el autoconcepto, quién soy en este momento, y un sentido de dirección de la vida poco claro, hacia dónde voy, qué quiero. La próxima, por favor. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, conociendo esta mecánica del trastorno de personalidad, ¿sí? que lo que caracteriza el sufrimiento emocional en este trastorno es la sensibilidad al rechazo, los problemas interpersonales, el abandono, ¿será posible que el rechazo interpersonal, el miedo al abandono, el bajo apoyo social percibido, la soledad, pueden hacer que las personas vivan menos? ¿Podría estar ahí la razón por la cual este grupo de personas que tiene este diagnóstico viven menos? Veamos, la próxima, por favor. ¿Qué determina la salud de las personas y la expectativa de vida? La siguiente. Los que se quedaron van a ser premiados con ¿cuál es el secreto para una vida? Desgraciadamente es más complejo que eso, la próxima. Pero, por ejemplo, nuestra disposición genética, nuestros genes, nuestra biología, ¿hasta qué punto explica que vivamos más o vivamos menos? La siguiente, 5%. ¿Sí? En los estudios que han condensado y sistematizado, se llama metaanálisis en investigación, donde se juntan muchos artículos que ven la contribución específica de nuestros genes y nuestra biología en la expectativa de vida, máximo eso explica un 5% en la variabilidad de lo que viven las personas. ¿Sí? La próxima, por favor. ¿Serán nuestras conductas saludables hacer ejercicio, salir a trotar, comer sano, evitar alimentos con sello, mantener el consumo de alcohol bajo, ¿sí? Excepto cuando en algunas ocasiones donde la gente, qué sé yo, celebra? La próxima, por favor. 20%. O sea, nuestras conductas sanas, todo lo que hacemos nosotros, todo el trabajo que hacemos por mantener estilos de vida saludables explican un 20% adicional. Vamos en 25%. La próxima, por favor. La calidad de nuestra medicina, nuestros tratamientos farmacológicos, procedimientos médicos, desarrollo en tecnología, en el cuidado de la salud. ¿Cuánto explican eso? ¿Son determinantes? La siguiente. Un 20% adicional. Tenemos un 45% de la variabilidad en la expectativa de vida de las personas explicadas por genes, biología, conductas saludables y medicina. ¿Sí? Queda un 55% que aún no se explica. Más de la mitad de la variabilidad en expectativa de vida de la población no se explica por estos tres componentes de conductas saludables, medicina y biología y genética. La siguiente. De todas maneras, hemos aprendido mucho de esto y tenemos, por supuesto, sospechosos y candidatos y factores que sabemos que protegen la salud de las personas y aumentan, ¿sí? Extienden la expectativa de vida. Esta es una lámina tomada de Holt Lundstad, que es una investigadora que ha desarrollado gran parte de la investigación sobre determinantes sociales desde el punto de vista de relaciones sociales, de aislamiento y soledad en la expectativa de vida. Ella publicó 2 metaanálisis, uno en el 2010, otro en el 2015, que fueron muy influyentes en el desarrollo de esta literatura y que nosotros desde nuestra investigación en trastorno de personalidad y en sensibilidad al rechazo hemos recogido. Y acá tenemos, por ejemplo, fumar menos de 15 cigarrillos al día, claramente protege, es un factor que disminuye las probabilidades de una muerte prematura, en primer lugar. Dejar de fumar para personas que tienen enfermedades cardíacas congénitas también, por supuesto, protege y disminuye la probabilidad de muertes prematuras. La abstinencia versus el consumo excesivo de alcohol, más de 6 tragos al día, también disminuye la probabilidad de muerte prematura. Lo mismo ocurre con la vacuna de gripe, ¿sí? La vacuna neumococo en adultos disminuye la tasa de mortalidad por neumonía y, por supuesto, vacunarse entonces también baja la probabilidad de una muerte prematura. Ejercicio con pacientes con enfermedad cardíaca congénita, actividad física independiente de la contextura de cada persona.
Obesidad, ¿sí? La obesidad también, por supuesto, delgadez versus obesidad, delgadez protege. Y por último, por ejemplo, estábamos hablando el día del almuerzo de la contaminación en Santiago. La contaminación del aire, claramente baja contaminación en el ambiente del aire, también disminuye la probabilidad de muerte prematura. Esto lo conocemos. La siguiente, por favor. Si uno ve, por ejemplo, todas las campañas, digamos, que nosotros vemos y que conocemos muy bien, todos sabemos exactamente que todos esos componentes que les mostré recién son factores de riesgo y que evitarlos claramente aumenta las probabilidades de una vida sana más larga. Y por eso nuestro Ministerio de Salud, como otros ministerios en el mundo, por supuesto que desarrollan todo tipo de campañas para visualizar. Hoy día me llegaban por Twitter alertas de la OMS, porque se celebraba el Día de la Diabetes, ¿sí? De la visualización y de la información al respecto, y sabemos que hábitos de comida saludable pueden protegernos de algunos tipos. Entonces estamos acostumbrados a no contaminar, a evitar la obesidad, a hacer ejercicio. Tenemos un sistema de sellos negros, digamos, que nos dicen qué alimentos son más saludables o no. Esto lo conocemos. La siguiente, por favor. Pero acá falta algo. Y lo que falta es que las relaciones sociales, ¿sí? Entendidas como el apoyo social percibido, ¿sí? O también entendidas como el aislamiento social, o sea, soledad y aislamiento, nos protegen, o sea, el contrario de eso, o sea, es tener relaciones sociales, ¿sí? En cantidad y en calidad, nos protegen de muertes prematuras más que todos estos factores de riesgo que yo les mostré recién. ¿Sí? Son mucho más poderosos, ¿sí? Y sin embargo, no vemos tantas campañas que estén enfocadas en el cuidado de las relaciones, en aumentar la densidad de nuestras redes sociales, de nuestras amistades, y en nutrir día a día, ¿sí? La siguiente, por favor. En un estudio de Julian Holt-Lunstad, donde ellos analizaron data longitudinal, o sea, siguiendo a cohortes de personas, de más de 3,4 millones de personas en todo el planeta, llegaron a la siguiente conclusión. La siguiente, por favor. La soledad, ¿qué es la soledad? La experiencia crónica de falta de apoyo social o de aislamiento social percibido, eso es la soledad, aumenta la muerte prematura en un 26%. ¿Sí? Controlando por edad, sexo, lugar geográfico, estado de salud inicial en la primera medición. ¿Sí? El aislamiento social aumenta la muerte prematura en 29%. Y vivir solo o sola aumenta la muerte prematura en 32%. ¿Sí? Estas son cifras absolutamente alarmantes. Y si vemos la siguiente diapositiva, esto ha llevado a que países como el Reino Unido y Japón armen ministerios de la soledad. Así como existe el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Hacienda, hay un ministro de la soledad en el Reino Unido, que está encargada en este caso, es una baronesa, ¿sí? Por supuesto, Reino Unido, está encargada de mitigar el problema, lo que han llamado otras personas la epidemia de la soledad, porque la soledad va en aumento y en aumento y en aumento, casi sin control, porque es un problema de salud pública. Así como nos preocupamos de drogas y alcohol, obesidad, ejercicio, sedentarismo, exposición al sol, todas las cosas que conocemos muy bien, esto es un problema de salud que en el lado positivo de la moneda protege y en el lado negativo atenta más fuertemente contra la expectativa de vida de las personas. ¿Sí? Japón tiene un ministerio de la soledad que fue principalmente una estrategia para contener el aumento en los suicidios en Japón. ¿Sí? Y el Reino Unido, porque no solamente en el Reino Unido, en otros países también, las mediciones habían venido mostrando hace un tiempo que las personas se sienten cada vez más solas. Incluso en un mundo de conexión, de internet, de redes sociales, las personas se sienten cada vez más solas. Y la soledad es una emoción normal. Todos la hemos sentido alguna vez. ¿Sí? El 80% de las personas menos de 18 años se sienten solas
frecuentemente, después de los 18 años disminuye la soledad para empezar a crecer de nuevo en la adultez mayor, 65 años, esto es como una U. Harta soledad en la adolescencia, antes de los 18 años, la vida media disminuye, las personas arman familia, arman redes y después crece de nuevo en la tercera edad, con lo cual tenemos un problema también bien importante de aislamiento y soledad en la tercera edad. ¿Qué es la soledad? La soledad es la percepción de las personas de que sus necesidades de apoyo social no están siendo satisfechas, ¿sí? En cantidad y en calidad, ¿sí? No es lo mismo que el aislamiento, que es la situación objetiva de estar desconectado de otras personas, de forma tal que yo puedo estar aislado y no sentirme solo, o vivir una vida con muchos contactos sociales y sentirme muy solo sin embargo. O sea, soledad es la percepción de aislamiento social y el aislamiento es el aislamiento objetivo. La próxima, por favor. Lo interesante es que independiente de si yo, porque uno podría decir, bueno, pero a mí me encanta estar solo, yo soy una persona más solitaria, ¿sí? No, me aíslo porque no me atrae tanto el mundo de lo social. Bueno, independiente de si yo me siento solo, ¿sí? O no, el aislamiento social tiene un efecto directo e independiente sobre la expectativa de vida, ¿sí? La soledad, en ese sentido, ¿qué es la soledad en un sentido más evolutivo, si ustedes quieren? ¿Por qué sentimos soledad? ¿Por qué estamos todos capacitados por sentir soledad? Pese que aproximadamente entre un 15 y un 30% de las personas sienten soledad crónica, no pasajera. Todos estamos acostumbrados y tenemos la capacidad de sentir soledad, por ejemplo, cuando nos cambiamos a un nuevo lugar, ¿sí? Por ejemplo, después de haber perdido a alguien. ¿Y por qué sentimos soledad? Por una razón evolutiva. Es por la misma razón que sentimos dolor físico o sed o hambre. Nos lleva a hacer algo. Sentir soledad nos lleva a conectarnos con otras personas, ¿sí? Los seres humanos en la evolución nos dimos cuenta tempranamente que en manada teníamos más probabilidades de sobrevivir. Solo no teníamos muchas probabilidades de sobrevivir en un mundo mucho más hostil del que habitamos hoy en día. Entonces, la soledad es una emoción que evolucionó con nosotros para llevarnos a buscar a otras personas, ¿sí? El tema está que algunas personas sienten soledad todo el tiempo, ¿sí? Y desarrollan una cierta hipervigilancia sobre amenazas sociales, ¿sí? Esa es la soledad crónica, esa es la epidemia de soledad que nos preocupa, ¿sí? Personas que han desarrollado una hipervigilancia a señales de rechazo y abandono que produce un estrés crónico sobre el organismo y que lleva potencialmente a problemas de salud. La próxima, por favor. La evidencia acumulada al respecto va mucho más allá de una correlación, ¿sí? Tenemos mecanismos que se han estudiado que explican el impacto directo, ¿sí?, del aislamiento y la soledad sobre nuestra salud. Hay estudios que han documentado un efecto directo de la soledad y el aislamiento sobre el envejecimiento celular. Nuestras células envejecen más rápido cuando estamos en condiciones de aislamiento. Efectos directos de aislamiento y soledad sobre procesos inflamatorios que se relacionan con problemas de salud generales. Efectos directos de aislamiento y soledad sobre mecanismos de debilitamiento inmunológico, ¿sí? Las personas se enferman más, por ejemplo, de virus cuando están aisladas. Eso claramente en el contexto actual de la pandemia nos debería preocupar, producto del aislamiento que ha sido evidentemente necesario en algunos momentos para contener la pandemia. La próxima, por favor. Es interesante el título de la conferencia, por el cual agradezco a Puerto Idea, Una amistad al día mantiene alejado al doctor, porque en términos científicos eso se llama una relación dosis-efecto, ¿sí? Es como decir, entonces 2 amistades al día mantienen más alejado al doctor y 4 amistades al día mantienen más alejado aún al doctor. Y es exactamente así. Hay una relación dosis-efecto, donde mientras más denso, mientras más mejor calidad,
Mientras más integración social se observa, más aumenta el factor protectivo sobre nuestra salud. O sea, hay una relación de dosificación. Mayor dosis, o al revés si ustedes quieren, mayor dosis de aislamiento y de soledad, menor la expectativa de vida. ¿Sí? Y eso se ha podido cuantificar. Eso es lo que está expresado un poco en esta idea. La siguiente, por favor. Este efecto de el aislamiento y la soledad sobre las personas, sobre la salud de las personas y la expectativa de vida, es independiente del sexo, es independiente de la edad y es independiente de la localización geográfica. O sea, en los análisis que se han hecho juntando la evidencia acumulada, este estudio de la Juliane Holt-Dunstad de 3,4 millones de personas del mundo, estudios longitudinales, no establece ningún efecto de moderación o de diferencia dependiendo de dónde están las personas, en qué tipo de país viven, si subdesarrollado o desarrollado, si país más ricos, países más pobres. El efecto del aislamiento y la soledad sobre la salud de las personas es constante, es robusto y es directo. ¿Sí? Inicialmente estaba la idea de que la razón por la cual el aislamiento tiene un efecto nocivo en la salud de las personas y en la expectativa de vida, era porque las relaciones sociales funcionan con una especie de amortiguador, de buffer. Tienen un efecto donde si yo enfrento condiciones adversas en mi vida, voy a sobrevivirlas mejor, voy a experimentar menos estrés que podría tener una influencia negativa en mi salud, si es que tengo una red social. Ese es un modelo, que básicamente es un efecto indirecto, ¿cierto? El problema es el estrés. Y si yo tengo o no tengo relaciones sociales, va a influir en qué medida este estrés directamente me afecta o si hay una especie de amortiguador que me protege. ¿Sí? Pero la evidencia acumulada empieza a demostrar y ha demostrado, ya esto ya es un hallazgo bastante robusto, que el efecto es directo, ¿sí? Donde es el aislamiento en sí mismo el que produce un impacto adverso en las expectativas de vida de las personas. ¿Sí? La siguiente, por favor. John Cacioppo en la Universidad de Chicago ha trabajado mucho esta idea y es bien interesante porque él dice que la soledad es como un iceberg, en el sentido de que arriba uno puede ver algo muy como aparentemente trivial. Por ejemplo, esta estadística. En Chile, desde 1990, la cantidad de personas que viven solas se ha triplicado. Y uno va a decir, bueno, vivir solo o vivir sola es más barato, ¿sí? Es cada vez más difícil tener lugares para vivir amplios que puedan acomodar más personas. Hay una serie de razones económicas por las cuales vivir solo o sola es esperable, ¿sí? Sin embargo, eso es solamente la punta del iceberg, ¿sí? Porque las estadísticas muestran que las personas en todo el mundo viven cada vez más solas, pero también se sienten más solas. No es que solamente viven solas, pero están disfrutando de su departamento y salen, no. Viven solas y se sienten solas. Y ese vivir sola, vivir solo, se relaciona con aislamiento. Me siento aislado, eso es la soledad. La soledad es me siento aislado. Y el aislamiento es estoy aislado. Alguien que vive en una isla está aislado, ¿sí? Pero alguien que vive en una ciudad y se sienta aislado, independiente que puede salir mucho o tener redes, eso es soledad, ¿sí? Y la soledad es como un iceberg donde hay una serie de efectos y mecanismos que empiezan a empobrecer la salud de las personas. Por ejemplo, se ha observado un efecto directo en salud cardiovascular de personas jóvenes con mayor aislamiento. En edades donde las enfermedades cardiovasculares no deberían tener una activación, una presencia importante, sí aumenta muchísimo el riesgo en personas jóvenes, ¿sí? Que sienten aislamiento y que sienten soledad. La siguiente, por favor. Este dato también es interesante. Chile es uno de los países con menor confianza interpersonal, ¿sí? Entonces, si nosotros juntamos el aumento en la cantidad de personas que viven solas, uno podría decir, bueno, eso es por razones económicas, pero también está esto, ¿sí? Donde solamente un 13%, esto fue un estudio que se hizo en la Universidad Católica, un 13% de las personas en Chile
responden afirmativamente a la pregunta, yo siento que se puede confiar en las personas. ¿Sí? Eso es muy problemático y por supuesto que si uno tiene la idea, la experiencia de que no se puede confiar en las personas, la conducta razonable es aislarme. ¿Sí? Entonces, la confianza interpersonal que ha disminuido es muy importante y no sabemos hasta qué punto esa confianza interpersonal va a seguir disminuyendo o va a empezar a subir. Son estudios longitudinales y tampoco tenemos muy claro por qué ha bajado tanto la confianza interpersonal. La siguiente, por favor. La pandemia ha significado para la mayoría de nosotros por lo menos una serie de obstáculos en relación a nuestra capacidad de acceder al otro, de usar al otro, de conectarnos. ¿Sí? Por supuesto que las tecnologías de la información, Zoom, Skype, bueno, Zoom, Skype como que ya pasó de moda, pero Zoom, por supuesto que sirve. ¿Sí? No es lo mismo, pero por supuesto que ha sido útil para que personas puedan contactarse, pero hay muchas personas que no pueden acceder a Zoom, personas de la tercera edad. ¿Sí? No necesariamente tienen la alfabetización digital para usar. Y uno puede decir, no, si lo manejan perfectamente, pero la pregunta es si una persona puede ir, comprar un computador, instalar Zoom, hacerse una cuenta, conectarse a Internet. O sea, no es saber usar Zoom y saber dónde tiene que cliquear, o sea, es cómo yo uso la tecnología desde el principio hasta el final, hasta que me sirve. Y eso no es tan fácil. ¿Sí? Para muchas personas. Entonces, la pandemia, nosotros hemos estado monitoreando en nuestro estudio el tema de la soledad y las personas se han sentido solas durante la pandemia. ¿Sí? Eso ha sido así y no sabemos si la experiencia de soledad episódica durante la pandemia va a tener o no un efecto detrimental en la salud y en la expectativa de vida de las personas. Probablemente no, porque si todos salimos de este periodo de aislamiento y nos reencontramos con nuestras redes que estaban esperando disponibles, potencialmente eso se corrige. Pero ¿qué pasa con las personas que ya se sentían aisladas y que se sentían solas? Nosotros hemos monitoreado data de un grupo que hemos seguido durante la pandemia y hay un porcentaje alto de personas que están teniendo experiencia y problemas de salud mental, particularmente ansiedad, más que depresión. Se pensó que iba a ser depresión, pero en realidad es ansiedad y miedo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Sabemos que esto está ocurriendo. ¿Sí? Sabemos que deberíamos poner, así como todo hoy día podemos quizás fácilmente identificar algo que hicimos que se relaciona con la idea de aumentar nuestra expectativa de vida, ¿sí? Y que quizás algunos de nosotros hicimos algo hoy día que se relaciona con cosas que sabemos que si las hiciéramos mucho, eso disminuiría quizás, si lo hacemos mucho, nuestra expectativa de vida. ¿Sí? Pero, ¿qué hicimos hoy para nutrir nuestras relaciones? ¿Sí? Yo, por ejemplo, hoy día puedo haber dicho no voy a tomar tanto porque ayer salimos y tomamos mucho. Entonces yo hago una especie de ecuación en mi mente donde tengo absolutamente internalizado ciertas conductas que son saludables. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Dónde están las campañas, por ejemplo, para el cuidado de la salud mental? Sabemos, porque sabemos que esto produce daño en la salud mental. Por supuesto que la soledad hace que las personas se sientan peor. Pero estamos hablando de expectativa de vida, estamos hablando de morir antes. ¿Sí? Que es igual de importante, al menos, uno podría decir. Entonces la pregunta es, ¿qué hicimos hoy para nutrir las relaciones sociales? ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Existe tratamiento para la soledad? Hay un artículo en el Lancet hace algunos años, que el Lancet es una revista muy importante vinculada a la salud, quizás la más importante, que decía, la epidemia de soledad tiene que ser tratada como una epidemia de cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, prevención, ¿cómo prevenimos que las personas se sientan aisladas y solas? Eso quizá es algo que sabemos hacer un poco mejor, podemos construir instancias, trabajar con las comunidades, con los barrios, juntas de vecinos, una especie como de vigilancia en el sentido bueno, una especie de seguimiento de quién está, quién no ha salido, podemos hacer campañas de esa naturaleza.
lo que es más difícil es el tratamiento, por decirlo así. Cuando las personas ya están en un estado de sentirse solas crónicamente. Porque se ha intentado, por ejemplo, tomar a esas personas y enseñarles habilidades sociales, cómo acercarse a las otras personas. Incluso alguien comentaba hoy día durante el almuerzo que en Japón las personas pueden ir a tiendas de mascotas y arrendar durante una hora a un gatito o un perro para hacerles cariño. Hay personas que van y acompañan a personas, adultos mayores, por ejemplo, que están aislados en asilos de ancianos, ¿sí? Y eso podría ser, pero no ha mostrado ser efectivo. Es difícil estudiar esto, ¿sí? Pero en los estudios que se han hecho no han demostrado ser efectivo. ¿Y por qué no han demostrado ser efectivo? Porque precisamente si efectivamente la soledad es una emoción que nos lleva a tener algunas conductas, imagínense si fuera hambre. Si yo le doy a alguien comida, no va a tener más hambre, entonces no va a tener la conducta de buscar alimento. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera yo podría deshacerme de la soledad y hacer que las personas no se sientan solas, las personas no necesariamente buscarían a otras personas y se empieza a convertir en un problema recursivo, ¿sí? Donde la cura genera el mismo problema. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Las personas que tienen este problema de soledad crónica, ¿sí?, que se perpetúa en el tiempo, desarrollan una serie de sesgos cognitivos donde anticipan problemas sociales, anticipan rechazo. Y acá volvemos a nuestros pacientes con trastorno límite de personalidad, que son el grupo de personas que precisamente sufre por esto. Son el ejemplo de cómo las personas que desarrollan ciertas expectativas interpersonales por una hipervigilancia, una sensibilidad al rechazo, todo el rato estoy enfocándome en cómo me miraron, si me invitaron o no, y lo estoy interpretando siempre como amenazas sociales. Si uno no hace nada con los sesgos que están participando, sesgos cognitivos, que están participando en la experiencia de soledad crónica, no la soledad adaptativa que nos lleva a conectarnos, sino que la soledad crónica de la cual no puedo salir, y que esa pareciera ser que se está acentuando cada vez más, el trabajo es en los sesgos, no solamente en dar habilidades sociales a las personas, eso no sirve tanto. Y eso lo hace bastante más complicado. No tenemos soluciones tan claras en este momento para el tratamiento de la soledad. Algunas cosas prometen, pero no tenemos soluciones, no hay medicamentos para eso. Hay medicamentos para depresión que se caracteriza por aislamiento también, pero no directamente y deberíamos hacer mucho más para poder entender ese mecanismo. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejar instalada y después para quizás tomar algunas preguntas es, así como hemos hecho hoy día algunas cosas para proteger nuestra salud y también hemos hecho algunas cosas que sabemos que nos portamos mal y que ojalá no hacerlas mucho, esta es la pregunta más importante que nos podemos hacer desde el punto de vista de los componentes que protegen nuestra salud o que en el inverso dañan nuestra salud y disminuyen nuestra expectativa de vida, ¿sí? Deberíamos absolutamente internalizar, así como que tenemos internalizado que el tabaquismo produce muerte prematura, sufrir de aislamiento es más dañino para nuestra salud que fumar más de 15 cigarrillos al día. Y todos sabemos que fumar más de 15 cigarrillos al día es un problema. Y sin embargo, en términos de magnitud del efecto, el aislamiento social produce mayor compromiso y daño al compromiso de la expectativa de vida que fumar 15 cigarros al día. Así que esta es la pregunta que quizás podemos conservar y con eso le agradezco mucho su atención.